Todavía a transmitir. Tiene que figurar Ok. acá. Ahora se está transmitiendo. Ahora les aviso cuando ya esté. Déjenme verificar. Sí, si nos puedes mandar el link, lo compartimos Claro. y por ahí más gente se une. Alguno que otro. Listo, ya estamos en vivo, justamente. Les voy a compartir el link acá en el chat para que lo podamos compartir con nuestras y nuestros seguidores. Gracias. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenos días a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Acá en el grupo de estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Iraís Fuentes, miembro de este grupo de estudios sobre Eurasia, y el día de hoy pues nos convoca justo esta mesa titulada Defender Palestina del Apartheid, la crisis en Gaza ante la ofensiva israelí. Y bueno, a manera de introducción, como para no ir quitando tanto tiempo a este panel que, bueno, hoy nos acompaña y que tenemos excelentes ponentes, por supuesto, pues les quisiera comentar que desafortunada y dolorosamente, pues hoy Palestina vuelve a ser centro de atención. Sin embargo, este centro de atención no es por Palestina, mucho menos por su gente, sino más bien por Israel, ¿no? En tanto que pues los estados, es uno de los estados con los ejércitos más poderosos del mundo, y este estado pues supuestamente ha sido objeto de ataques, ¿no? De una manera sorpresiva, violando o alterando su sistema de seguridad de inteligencia, que pues también se presenta o se vanagloria de ser uno de los más sofisticados del mundo. Y solo es así que después de décadas de exterminio de la sociedad palestina, pues nuevamente la opinión pública, incluso hay llamados de la llamada comunidad internacional, el mundo en general, pues voltea nuevamente a ver a Palestina. Pero peor aún, para catalogarla justamente como un espacio terrorista y apelando a lo engañoso, a este engañoso derecho internacional que supuestamente tiene Israel a defenderse, ¿no? Pero que esto no parece aplicar en ningún caso cuando se trata de Palestina. Y bien, entonces, comentarles un poco que el pasado sábado 7 de octubre la organización islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, pues lanza efectivamente un ataque sin precedentes contra Israel, volando diferentes partes de la alta valla fortificada que se ha erigido a lo largo de toda la Franja de Gaza, y tomó además como rehenes a algunos soldados y algunos colonos israelíes, aparentemente como una forma de negociación política, ¿no? Y en consecuencia Israel, que está gobernada por el partido Likud del primer ministro ultraconservador Benjamín Netanyahu, pues ha declarado un estado de guerra contra toda Palestina, y nuevamente pues es respaldada tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, por mencionar algunos. Y en pocas horas, entonces, este conflicto pues ha escalado de manera bastante alarmante, ¿no? Y pues teniendo como principalmente a las víctimas, otra vez a las y los palestinos de a pie. Y entonces, dado que estos acontecimientos pues están en curso, acá la idea de este panel es pues plantear algunas reflexiones, aproximaciones, hipótesis, análisis de lo que acontece, con la posibilidad de que esto cambie a la luz, por supuesto, de los nuevos acontecimientos que se presenten en las siguientes horas. Entonces, ya como para ir cerrando esta primera introducción, comentarles que el objetivo de esta mesa de análisis es sobre todo poner en el centro a la sociedad palestina, ¿no? Que una vez está quedando invisibilizada, abstraída por la categoría de número de bajas, o peor aún, bajo esta categoría de daños colaterales, bajo ese impacto que genera el espectáculo de la violencia directa. Bueno, pues yo sin más agradezco primero a cada uno de los panelistas que atendió a nuestro llamado de manera urgente para hacer eco acá desde México, también, bueno, desde Argentina, en contra de esta guerra librada por Palestina, que se prolonga ya por 75 años. Entonces, pues sin más, yo les presento a nuestra primera panelista. Ella es la doctora Silvana Rabinovich.
Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es maestra en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora titular tipo C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y es tutora del posgrado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de diversos libros, entre los que destaca su reciente publicación, La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Comentarles, antes de darle la palabra a la doctora Rabinovich, que se va a tener que desconectar en breve, entonces le vamos a dar primero a ella la palabra y si surgen alguna duda, algún comentario, pues les invitamos a todas nuestras espectadoras, espectadores que lo pongan en el chat para hacerle llegar las preguntas de inmediato a la doctora Silvana. Pues sin más, muchas gracias por acompañarnos, doctora Silvana, y le doy la palabra. Al contrario, muchas gracias por invitarme y pido disculpas de tener que retirarme antes. De ninguna manera es por no querer quedarme hasta el final, que es lo que más quisiera para escuchar a todos y a todas, pero bueno, tenía compromisos académicos tomados de hace largo tiempo y no pude cambiarlos. Yo voy a tener que empezar por mi lugar de enunciación, porque esta es una mesa que tiene sobre todo una mirada y un saber geopolítico que a mí me es ajeno, ¿no? Mi abordaje no me gusta llamarlo tema, porque esto no es un tema, esto es un problema existencial, esto es un dolor, ha sido siempre desde aquel lugar en que la ética y la política se encuentran, que tiene que ver en la poética, en la lengua. Digamos, yo además de filosofía me formé como maestra de Biblia hebrea y bueno, vine a México a enseñar Biblia hebrea y no considero que, bueno, justamente lo que considero es que lo que se está haciendo con la Biblia hebrea es algo perverso, es lo que más he trabajado en mis últimos libros, tanto en la Biblia de Dron como en Trazos para una teología política descolonial. Digamos, ahí está mi obsesión, mi preocupación existencial. Y entonces, bueno, yo quiero anteponer a lo que voy a decir una profunda condolencia, muy sincera, con los muertos y dolientes y con las personas con miedo de los dos lados de este muro perverso, de estos muros perversos. Nada justifica la muerte de un solo ser humano, solo trato de entender algo en medio del horror. Esto tampoco se escuche, esta condolencia, como un juicio que equipara desde arriba una situación claramente desproporcionada y de opresión centenaria que se ha profundizado y acelerado desde 1967. Si ahora el 7 de octubre eran 50 años de la guerra de Yom Kippur, sí, se repitió mucho. Habría que tener también en cuenta que esta semana, el día 15 al 16, se cumplen 70 años de la masacre de Kibia. Y eso es algo que pesa entre actos de terror perpetrados de la parte que jamás se relaciona con el terror, que es la de Israel. Los sismos a mí me dan desconfianza, ¿sí? Ahora viene a aterrorizar a poblaciones. Bueno, perdón, si se empieza a grabar ahora, yo quisiera volver a aclarar desde dónde hablo, si se me permite. No sé, Iraís, si esto quedó grabado o no. Sí, está en Facebook Live, pero justo la grabación para futuras, para otros medios, empieza ahora. Voy a pedir perdón, entonces vuelvo a hacer la aclaración porque me parece fundamental aclarar mi lugar de enunciación, ¿sí? Si me permiten. No va a ser en detrimento de los minutos de los demás. Entonces, bueno. No hay problema, explayate lo que necesites porque... Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, lo primero que aclaré es que, digamos, mi lugar de enunciación, yo no estoy formada desde la geopolítica, no podría hacer un comentario en ese sentido. Siempre lo que me interesó es desde la perspectiva de la ética heterónoma, entendida como justicia del otro, que no mi justicia para el otro, aquella justicia del otro que cuestiona mi idea de lo justo, aquello que para
mí es un derecho ganado por el otro, es visto como un privilegio, aquello que para mí es justo por el otro puede ser, y frecuentemente es concebido como algo injusto. Desde ese lugar entonces hablo, desde la ética heterónoma, ahí donde tiene que obviamente encauzarse hacia una política de otro tipo, y una política que yo abordo en relación con la poética, y no poética no en el sentido de poesía, sino en aquello que el lenguaje es capaz de hacer, ¿no? Y de decir. Entonces llegué a México, comentaba, como maestra de Biblia hebrea. Yo amo mucho ese texto y me preocupa muchísimo el uso y el abusivo que se hace con fines militaristas, de un texto que tiene el discurso profético para contrarrestar cualquier abuso de los que nosotros vemos ahora, completamente desbocados en un momento apocalíptico como el que estamos viviendo por este último gobierno, pero que es la última gota de una larga historia de injusticias, de una discusión que se dio en el seno del movimiento sionista y que se impuso de una manera brutal esta versión, que es la que ha mostrado lo peor. Iván Illich solía decir que la corrupción de lo mejor es lo peor, y eso es lo que pasa y hace que algunos consideren que la Biblia hebrea es un arma de destrucción masiva, pero yo no estoy de acuerdo con eso, justamente por lo que acabo de decir. No estoy con el discurso monárquico de la Biblia, sino con el profético, el que pone límites a esa voluntad de soberanía absolutamente aplastante, que es la que imperó, que deriva en un colonialismo nacional, una teología política nacional colonial. Eso es lo que vengo trabajando en mis libros. Pero estos libros no son simples publicaciones, es la exposición de un dolor existencial, de un tema que atraviesa mi vida entera. O sea, no hablo aquí de manera como una experta, tampoco hablo como alguien objetivo, ¿sí? Martin Buber, a quien voy a citar pronto, solía decir que la verdad es subjetiva o no es. O sea, la verdad objetiva no existe. Si uno no pone el cuerpo en lo que dice, uno no está diciendo verdad, y en ese sentido va la sinceridad de mis palabras, ¿no? Entonces quiero anteponer todo lo que voy a decir, una profunda condolencia con los muertos y con los dolientes, con las personas con miedo de ambos lados de los muros perversos. Nada justifica la muerte de un solo ser humano, y solo trato de entender algo en medio del horror. No se escuche esta condolencia como un juicio que equipara desde arriba una situación claramente desproporcionada y de opresión centenaria que se ha profundizado y acelerado desde 1967. Solemos, como decía Borges, conmemorar los años que terminan con cero, ¿no? 50 años de la guerra de Yom Kippur, como se ha repetido, sí, pero esta semana también se cumplen 70 años de la masacre de Jibia, que tuvo lugar entre el 15 y 16 de octubre del año 53, que hizo que un filósofo como Yeshayahu Leibovich dijera, bueno, después de Jibia las cosas cambian, y empezó a entender y a cumplir su función profética como filósofo que le conocemos, en el que ha llamado a la objeción de conciencia, en el que ha criticado esta forma asesina de entender la relación con la tierra, esto que él, como hombre religioso ortodoxo, llamó idolatría, ¿no? De la tierra, de la Torá, de la bandera le llamaba trapo de colores, y en el año 82, cuando antes de Sabra y Shatila, llamaba a la objeción de conciencia. Ahora bien, los ismos a mí me dan desconfianza, por eso cuando leo la palabra terrorismo, siempre me da más desconfianza que cualquier otra, pero aterrorizar a poblaciones es una práctica muy difundida y casi ininterrumpida en esa terra non sancta. Y me remonto a los actos de terror del Lehi o del Etzel, a la explosión del del Hotel King David en Jerusalén en julio de 1946, a la masacre de Deir Yassin, en la que entre 107 y 120 aldeanos fueron asesinados en abril del 48, y participó ahí Menachem Begin, quien fuera primer ministro
de Israel. En abril del 48, la masacre de Deir Yassin. En mayo del 48, 23 de mayo del 48, la masacre de Tantura, en la que entre 200 y 250 jóvenes hombres civiles fueron asesinados. En Kibia había participado Sharon, eso no lo había dicho, Ariel Sharon, ¿sí? El artífice de esto que nosotros estamos viendo ahora con los ojos desorbitados y lo venimos viendo a partir del año 2006, pero que en el 2005 se llamó desconexión de Gaza. Sharon fue el artífice de la desconexión de Gaza, que eso quiere decir, una palabra extraña, quería decir limpiar al territorio de Gaza de judíos, sacar a todos los pobladores o colonos judíos de Gaza, porque sí eran colonos obviamente, porque Gaza es de los territorios que no, la Franja de Gaza, que no correspondían en la división del territorio que hizo la ONU, y entonces, bueno, Sharon los saca en el año 2005 y se va a conectar porque vieron que tuvo muerte cerebral durante muchos años, ganando elecciones muerto como estaba. Sharon pasó a la historia y a la memoria de los israelíes como alguien de paz, ¿sí? Eso es una de las cosas más desconcertantes que hay en la desmemoria social, haber perdido la memoria de todas estas masacres, de todos estos actos de terror hechos por parte de judíos, ¿sí? En el reciente, o incluso poco antes de la fundación del Estado de Israel. Digo esto porque normalmente cuando se dice terrorista prácticamente es sinónimo, es una mezcla tremenda de palabras, una mezcolanza verdaderamente envenenada de terrorista árabe y musulmán, ¿no? Que pasa a alimentar la buena conciencia orientalista de Occidente, ¿no? Hubo ante todo esto y a tiempo advertencias desoídas, y por eso les decía que iba a hablar, quería citar un poquito a Martin Buber. El 26 de julio de 1946 dice Martin Buber: no enseñamos a las generaciones que aquí crecen a distinguir entre una lección verdadera de la historia y una moraleja vacía que se vale injustamente de la historia. Resulta una teoría vana pensar que un pueblo puede resurgir por medio de actos violentos. Aclaro, esto lo dice Martin Buber en el año 46 dentro del movimiento sionista a sus compañeros judíos, ¿sí? Estamos hablando de actos violentos por parte de judíos. Lo ocurrido va a tener sus secuelas, sea lo que sea. Tenemos el deber del arrepentimiento y de cambiar nuestro camino antes de que caiga sobre nosotros una catástrofe mayor. Es nuestra obligación elevar la ley de la vida sagrada e inquebrantable, que el pueblo en tanto pueblo la proteja de los estafadores. Es tarde para palabras vanas, no es tan tarde para los hechos, decía en el año 46. Advertía sobre cómo por el camino de la violencia y del terror no se iba a llegar a nada bueno y lo único que esperaba era una catástrofe mayor. Estaba Martin Buber advirtiendo sobre cierto horizonte apocalíptico. En octubre del 48, escribe a propósito de lo... Perdón, en octubre del 48 lo que él escribe es un texto que se llama Pongamos fin a las palabras vanas. Ya basta, pongamos fin a las palabras vanas. La verdad es que nosotros empezamos con el ataque, entre comillas, por las vías de la paz, cuando comenzamos a infiltrarnos en el país. Lo hicimos porque estábamos forzados a hacerlo para darle nuevamente a nuestro pueblo una vida independiente, provechosa, una vida merecida. Y como esto no podía lograrse a largo tiempo, excepto por un acuerdo con el otro pueblo, todo dependía de nuestra capacidad de mostrarle al otro pueblo, claro, no con palabras, sino con hechos, que a fin de cuentas nuestro ataque no era tal, esto es, desarrollando con él ese mismo sentimiento de comunidad de intereses. A partir de hechos y no eslóganes vacíos, todo aquel que sabe qué es responsabilidad, que revise con el poder de su conciencia qué hicimos y qué no hicimos. Eso lo escribe Buber en el año 48, explicando que no nos hagamos, o sea, fuimos atacados, siempre empezamos diciendo fuimos atacados, ¿no?
En el caso de este último ataque concretamente, es clarísimo que eso que mal llamamos inteligencia israelí lo sabía. Se sabía, muchos analistas lo estaban diciendo. Y se dejó crecer con la intención de por fin pasar a la fase apocalíptica que tanto estaba acariciando este gobierno. Dijiste muy bien, Iraíz, al principio, que hablemos de los palestinos, dejemos de hablar de los israelíes. Y Mahmoud Darwish lo dice en una entrevista, que a él, digamos, él deplora esta cuestión de que se escucha de los palestinos siempre cuando los israelíes están en problemas, ¿no? Los acusan. Y lo que pasa es que en mi caso yo hablo desde el punto de vista de la justicia del otro, y lo hago agregando algo a esta cuestión muy mal interpretada en general de la lealtad, lo hago justamente por fidelidad, porque no confundo complicidad con los míos, ¿no? Entre comillas, con fidelidad. Creo que por fidelidad es necesario recordar estas palabras, decir las cosas, y ahora ya no es tiempo, ¿no? Y no es tiempo, y las manifestaciones sabatinas que hicieron ver a lo largo de todos estos meses de manera crítica lo que estaba pasando, solo en una pequeña minoría tenía realmente una visión profunda de que el problema estaba en la ocupación y que no se podía reclamar democracia ni añorar democracia con ocupación, que son incompatibles. Entonces me gustaría a mí comentar algunas reflexiones que agradezco mucho por parte además de, por supuesto, las enseñanzas de Amnon Raz Krakotkin, que fue clarísimo en desnudar toda esta teología política colonial nacional. Quisiera hablar de algunas publicaciones recientes que, digamos, siempre para mí dan la posibilidad de pensar para adelante, de pensar en que hay un mañana posible, diferente. Sabemos también que, bueno, yo no me voy a poner a hablar de geopolítica, mis colegas saben muchísimo más que yo, hablarán de los acuerdos de Abraham, que por supuesto eran tramposos, ¿no? Porque es buscar la paz sin la contraparte palestina, eso no existe. Los acuerdos de Oslo, que tienen 30 años, se hicieron por 5, y lo único que hicieron fue profundizar más la violencia cotidiana, la experiencia cotidiana del terror por parte del ejército y de ocupación que vivía la población palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, en maneras muy distintas, múltiples maneras. A ver, otra cosa, se me van ocurriendo cosas que no había planeado decir anteriormente, pero bueno, vimos los actos de prepotencia y de aterrorizar a la población todos los días, ¿no? Los hemos visto de un lado y del otro, aún en el área A, si hablamos de los acuerdos de Oslo, el área A, que es totalmente bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, entran sin problema 50 carros blindados del ejército israelí a destruir un departamento de una persona que está en la cárcel, por ejemplo. Ese tipo de prepotencias, de actos de aterrorizamiento de toda la población, eso también podría llamarse de terrorismos si nos plegamos a estos ismos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, existe un medio que se llama Más 972, ¿sí? Ahí el director, Hagai Matar, recuerda los acuerdos de Abraham y como diciendo que eso, digamos, es algo tramposo, y recuerda que en lo que va del año fueron asesinados más palestinos e israelíes que desde la segunda intifada, que los asentamientos y los colonos están desbocados. Si ustedes se meten a ver el sitio de Mistaklim, que es Mistaklim al Kibush Bainaim, que quiere decir miramos a la ocupación a los ojos,
que son aquellos que salían en las manifestaciones sabatinas, pero con banderas de Palestina también, que tienen unas playeras que dicen que las vidas palestinas cuentan, ¿no? Y con un montón de otros actos comprometidos. Dice, ellos ahí van documentando todo lo que está pasando ahora, porque el mundo entero está mirando hacia el sur de Israel, pero mientras hace días que está cerrado el acceso de pipas de agua a la zona, digamos, digamos, en los cierres de Cisjordania, poblaciones de beduinos, pastores del Valle del Jordán, también quedaron completamente encerrados, sin posibilidad de acceso a nada, de salir del lugar, de obtener agua, de ir a servicios de salud, por ejemplo. No reciben, por supuesto, y desabasto de alimentos también. Están sitiados, o sea, el sitio se hizo mucho más fuerte. En este momento es casi absoluto. El cinismo de Netanyahu de llamar a la gente de Gaza para que salga hacia dónde, ¿no? Los colonos en este momento están desbocados, están provocando de una manera mucho más animada y mucho más descarada de como lo venían haciendo. Sienten que esto ahora los habilita a todo. Yo creo que la última amarra apocalíptica se soltó, ahora sí. Venía anunciándose con los llamados a todas las provocaciones que se hacían en la explanada de las mezquitas, los llamados que hubo para la fiesta de Pesaj a sacrificar el cordero pascual ahí, o sea, lo que estaba en el corazón del proyecto sionista, que era la construcción del tercer templo, y que el sionismo cristiano lo tiene clarísimo, o lo hace explícito por lo menos, es algo que ahora ya está completamente a la luz del día para todos. Y Gaza el asedio de Gaza siempre se ha tratado con mucho desprecio, con remedios temporales, y bueno, ahora reaccionó, y reaccionó después de mucho tiempo, de soportar lo insoportable. Eric Levitz, por ejemplo, en ese mismo medio, lo que dice es que esto que nos asusta es el cotidiano en Gaza y Cisjordania. Los mismos llamados a acabar con los palestinos y con Gaza por ser asesino de familia, gente con la que no se puede negociar, dice haberlos escuchado de los gazatíes sobre israelíes incontables veces, ¿no? Y hay una profesora, una maestra de pensamiento judío, que es Rachel Elior, que describe muy bien los abusos del discurso y los símbolos religiosos por parte, sobre todo, de la banda que está en el poder en este momento. Pero esto no excusa de ninguna manera, ¿sí?, a los gobiernos de izquierda, entre comillas, de Israel, porque los asentamientos nunca se pararon, ¿no? En ninguna de las administraciones, solo que ahora, bueno, ya son directamente el emblema. Dice ella, Rachel Elior, entre otras muchas descripciones que les digo que están muy ricas, que Israel debe entender que por la fuerza no va a someter a los palestinos, y que hay una relación entre Hawara, la explanada de las mezquitas, Masa Feriata, Sheikh Jarrah y Gaza. O sea, no es algo puntual, simplemente acaba de explotar aquella lava que estaba circulando por debajo del terreno. Y termino con las palabras de Hagai Matar, que dice: mientras escribo estas palabras estoy sentado en mi casa en Tel Aviv tratando de descubrir cómo proteger a mi familia en una casa sin refugio ni habitación segura, siguiendo con creciente pánico los informes y rumores de horribles acontecimientos que están teniendo lugar en Israel. Ciudades cercanas a Gaza que están siendo atacadas. Veo personas, algunos de ellos mis amigos, pidiendo en las redes sociales que ataquen Gaza con más ferocidad que nunca. Algunos israelíes dicen que ahora es el momento de erradicar Gaza por completo. En esencia piden genocidio.
pesar de todo el miedo, el derramamiento de sangre, hablar de soluciones pacíficas parece una locura. Sin embargo, recuerda que todo lo que siento ahora, que todo israelí debe compartir, ha sido la experiencia de vida de millones de palestinos durante demasiado tiempo. La única solución, como siempre ha sido, es poner fin al apartheid, a la ocupación y el asentamiento, y promover un futuro basado en la justicia y la igualdad para todos nosotros. No es a pesar del horror que tenemos que cambiar el rumbo, es precisamente por ello. Y para eso me parece que una de las, digamos, además de una condena que va a venir, obviamente va a venir una condena de Europa después de seguir alimentando todo esto, van a tener la hipocresía de llamar a una condena, lo único que en hechos realmente tendría un efecto, a mi criterio y en el de muchos, es el BDS, ¿sí? Es sumarse al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Y con esto termino con mucho dolor, con mucha tristeza, porque tengo gente muy querida de un lado y del otro. Y creo que esto era absolutamente evitable y se dijo mucho, hace mucho tiempo y a tiempo. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Una reflexión muy poderosa, muy fuerte, esto que nos compartes ya a partir justamente de tu propia enunciación. Una de las cosas que resalto a propósito de esto que nos has compartido es que desde esta posición, como bien lo mencionas tú, ético-política sobre Palestina, sobre toda Palestina, no nada más sobre los y las palestinas, sino también sobre la propia sociedad civil israelí, a propósito de estos mecanismos de terror, ¿no? Articulados por el Estado sionista de Israel, especialmente a partir de 1967, en un acto de deshumanización creciente contra la población palestina, ¿no? E instrumentalizando completamente la religión para justificar esos regímenes de acción, ¿no? Y que es un llamado justamente lo que nos hace Silvana, una exigencia al reconocimiento de la vida. Un reconocimiento de la vida, no nada más de los y las palestinas, sino también del otro lado, ¿no? De las y los israelíes, que justo como bien lo mencionas al final, pudo haberse evitado. Bueno, pues muchas gracias, Silvana. Vamos a quedar pendientes del chat. Todavía no hay comentarios, preguntas a propósito de tu reflexión, pero vamos a darnos unos minutos. Bueno, pues sin más, yo les presento a nuestro siguiente panelista, que le damos la más cordial bienvenida acá al grupo de estudios sobre Eurasia. Él es el doctor Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, historiador, y es profesor adjunto en Historia Contemporánea e Historia de Asia y África Contemporánea de la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Además, el doctor Martinelli es coordinador del grupo de trabajo CLACSO, Palestina y América Latina de 2019-2022, por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, Argentina, y es integrante del grupo de trabajo Medio Oriente y Norte de África de CLACSO hasta 2022. También es director del proyecto de investigación científica y tecnológica La geopolítica euroasiática frente al imperialismo de 2022 a 2025 y autor del libro Palestina e Israel, entre paréntesis, entre intifadas, revoluciones y resistencias. Ha sido invitado por varias universidades y es autor de artículos sobre Palestina, Israel, Eurasia, Medio Oriente y el sistema mundial. Asimismo, el doctor Martinelli participa en diversos medios de comunicación. Pues sin más, le damos la palabra al doctor Martín Martinelli y sea bienvenido acá al grupo de estudios sobre Eurasia. Bueno, muchas gracias, Iraís, Silvana, Araceli, Gilberto y Flor y Lucía, y bueno, a los que estén viendo. Como decíamos con Silvana antes, bueno, esta lamentablemente nos convoca, bueno, podríamos decir el negocio de la muerte, porque detrás de todas estas circunstancias donde hay gente que está sufriendo, que son los que están ahí, y por ahí nosotros vamos a tener una perspectiva desde afuera de eso, en esta lógica de enunciación que decía Silvana. Nosotros estamos observando estas circunstancias tan repetitivas y cíclicas, porque lo que sucede en Gaza, sobre todo entre Palestina e Israel, pero sobre todo en Gaza,
bombardeos, y si nos paramos hace 2 días pareciera el comienzo de algo que en realidad es la continuidad, porque estaba viendo hace un rato, voy a compartir pantalla nada más para ver un gráfico, aunque había pensado solo hablar, pero antes en el camino cuando estaba viniendo vi algo que me parece muy bueno para interpretar la situación de lo que sucede, que dice lo que vive un chico de 14 años en Gaza hoy, que son el 41% de la población, y que no vive un trauma o un post-trauma, porque todo lo que vive es traumático, porque cíclicamente, como decía, tanto por las protestas como la gran marcha del retorno, desde el momento que nace ya hay un bloqueo, al nacer en la forma posterior al bloqueo sistemático, por lo cual me parece que desde nuestro lugar, llamémosle académico, activista o no, yo creo que todos, al tener pasión por la historia o pasión por lo que hacemos, tenemos un activismo, porque si no, no estaríamos participando, pero lo que hay que contrarrestar es lo que se manifiesta desde los medios masivos, que es estereotipar a la gente de estos lugares con esta palabra tan mentada que mencionaba Silvana, el terrorismo, quién es terrorista, quién no es terrorista, quién es el asesino, quién es el que inicia este proceso, y yo creo que estamos ante una situación, en principio colonial, por la cual hay un pueblo que desplazó a otro y quiere seguir acaparando sus territorios, y entonces se produce, por supuesto, una tensión, como vimos en el siglo XX en otros casos de descolonización, que mediante, sobre todo, resistencias de todo tipo, también la resistencia armada, que no, sin, o sea, cuando uno analiza, trata de entender por qué sucede. Por supuesto, estamos en contra de la violencia, nosotros no participamos directamente en ninguna forma de violencia, así del BDS, como mencionó tan bien Silvana, pero porque vemos una situación de injusticia por lo que pasa a nivel local, regional y mundial, porque este caso llama la atención habitualmente en los medios, como digo, y ahí es donde hay una mayoría de medios que lo que tratan de hacer es justificar y proteger el relato, la narrativa manifestada desde Estados Unidos y Europa. En nuestro caso es lo que más vemos, porque es ahí que van a tratar de justificar que Israel tiene derecho a protegerse, y todo esto estamos hablando, por supuesto, de seres humanos, vidas humanas, que son afectadas, pero para tratar de entender la lógica, si hubiese una lógica en estas actitudes de violencia, tenemos que ver un poco la historia, como fueron los casos de Angola o Argelia, mismo Sudáfrica, Vietnam, donde el pueblo, digamos, para entender por qué hay una revuelta, en este caso podría o no llamarse intifada, más allá de cómo se defina, creo que la rebelión o levantamiento que hay es por una olla a presión que se destapa después de mucho tiempo, porque si tienen 4 horas diarias de luz, poca agua potable, dificultades de trabajo, una gran cantidad de desempleo, no, las fronteras cerradas, incluso con Egipto, que deberían quizás ser más solidarios con ellos. Entonces, toda la situación es, digamos, como enfilada a que incluso a nivel tecnológico vean que la única escapatoria es esa, porque también los acuerdos de Oslo no los beneficiaron a los palestinos, sino que al contrario. O sea, la lectura de más años hace que veamos más fragmentación, más desposesión de los palestinos, más opresión y ocupación, más allá de que creo que las voces empezaron a levantarse en muchas partes del mundo en contra de la sistemática injusticia, más allá de quienes participen o no desde Israel. Lo cierto es que el respaldo de Israel fue, desde, al menos desde 1967, por parte de Estados Unidos, como aliado casi incondicional, por lo cual detrás de esas personas que están ahí, como en el caso de Ucrania, detrás está la OTAN, y los que ponen cuerpo son los ucranianos o los israelíes o los palestinos, de un conflicto que pareciera que, más allá de estas discusiones si es conflicto o no, está muy distante de Estados Unidos, que
colabora enormemente en azuzar los conflictos de la región. Y si vamos al pequeño lugar que es pequeño territorialmente y considerado sagrado y demás por muchas personas de diferentes partes, lo que creo que hay que tratar de desmitificar es esto que se relata desde en una película o documental para que parezca que se está dando a conocer una verdad, y sobre todo digo los medios de comunicación, porque hacen que la gente piense que existe una comunidad internacional y que van a ayudar a los palestinos. Creo que los palestinos lo que tienen, o sea, tienen muchas cosas en común con otros pueblos, pero lo que tienen de singular es que fueron dejados de lado por muchos, más que otras poblaciones, porque digamos que otros países árabes también los apoyaron retóricamente, pero al final quedan solos enfrentándose a masacres y a diferentes formas de demolerle la casa, todo un sufrimiento acumulativo. Por eso digo que esto es una explosión de una búsqueda, o sea, tratando de entender, como digo, esa lógica, nosotros estando, en mi caso desde Argentina, exentos a una situación de esas características. Entonces, si uno ve que un nene que tiene 14 años pasó por estas situaciones donde a la noche no sabe si se va a morir porque cae una bomba en su propia casa, o cuando uno ve los videos corriendo, también sí, se terminan bombardeando hospitales y un montón de situaciones que es una vida al límite. Entonces, al mismo tiempo que desde Israel, lamentablemente, se enseña desde los manuales escolares y todo, deshumanizando y una zona de enemigo. O sea, Israel me parece que no terminó de insertarse en la región al no se considera parte de esa región, se consideran de Medio Oriente o de Oriente, si es que es algo, pero se consideran occidentales o europeos, y se manifiesta eso en las participaciones que tienen, desde la colaboración con la OTAN hasta los eventos deportivos. No terminan de insertarse en la región, porque este es un país que, desde mi perspectiva, y creo que eso comparten muchos que analizan la cuestión, es un colonialismo del siglo XXI, porque continúa con ese paradigma colonial y continúa el avance territorial, y podría haberse incorporado y ser una nación, un estado con dos naciones, como hay Bélgica o cualquier otro caso, o compartir la tierra, lo que fuese, si se hubiesen asentado. Ahora, el tema demográfico también es otra situación que persigue a los, sobre todo a las élites, a los gobernantes israelíes, la situación de que ahora hay 7.8 millones de palestinos y 7.1 de israelíes, y eso va acrecentándose. Los palestinos no son incorporados como ciudadanos, y todo ese escenario es el que está detrás o que sostiene este lugar donde conocemos con mayor detalle que en otros casos cómo se producen esas muertes y cómo se producen esas violencias cotidianas. Creo que ahí hay una característica clave, que es la atención cotidiana, porque cuando mueren chicos, incluso hay autores que manifiestan que el asesinato de esos niños palestinos como una condición que desde Israel sienten ese poder de querer someter y dominar a los palestinos. Y en el caso de Gaza en particular, se produce algo que cuando dejan de estar los israelíes, sea ejército, sea bases militares, salen de Gaza, después de ocuparlo en 1967, es que se dan esos bombardeos periódicos, porque no hay israelíes que puedan perecer en esa situación. Lamentablemente los del ejército piensan de esa manera, no piensan de otra manera. Lo dijo un ministro israelí, lo dijo Netanyahu, que van a hacer un desastre, lo dijo en otras palabras, que van a modificar Medio Oriente, Oriente Próximo. Otro dijo que esos animales humanos van a sufrir, o sea que, digamos que, por eso empecé diciendo el negocio de la muerte,
porque así como la ocupación genera negocios de seguridad y eso se vende a otro lugar del mundo, las armas, llegamos a la paradoja yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Silvana, de no vale la pena que mueran matándose entre ellos, y llegamos a la paradoja de el negocio este de la muerte, porque hay gente que se beneficia de lo que venden, por supuesto, la tecnología militar, y venden las armas, digo, esto es lo que iba, como probadas en el terreno. Y entonces esas guerras cíclicas, o sea, el desarrollo armamentístico, que Israel esté militarizado de tal manera que cualquier ruta esté considerada para que aterrice un avión o circule un tanque militar y toda la población tiene que ir al ejército 2 años, 3 años y después como ejército de reserva. Y entonces toda esa situación es un caldo de cultivo constante para que suceda estas cuestiones lamentables y la situación en que viven los palestinos, digamos, la fragmentación, como entre la paradoja esta, o cuando se habla de los bantustanes, viven separados entre sí los palestinos, no solo de Gaza y Cisjordania, sino dentro de la misma Cisjordania, con la sensación esa de que tampoco hay un futuro, porque, como decíamos, los acuerdos de Oslo, que parecían alcanzar una cuota de arreglo, de pacificación, no lo hicieron, solo lo que hicieron fue tratar de evitar nuevas intifadas por un lado, y por otro, aquietar cualquier tipo de manifestación de resistencia palestina. Y esa resistencia es a una forma constante de presión, porque si uno tiene que esperar 3 horas para ir al trabajo, lo hacen dar vueltas en el auto, o no puede visitar a su familia, o mueren, o pierden los embarazos en las barreras de control. O sea, yo creo que solo de imaginándose la situación de vivir permanentemente en situaciones semejantes, o sea, lo que pasó en Irak en los últimos 20 años, o en Irak en 40 años, acá pasa hace más tiempo, y como digo, va a peor. Entonces, creo que los levantamientos se producen cada 20 años, cada 5, la cantidad que sea que se producen esos levantamientos, con más sofisticación, con particularidades, por supuesto, pero se producen luego de años de agotamiento, no es que porque lo que le hicieron, si esto arrancó el 7 o el 6, lo que pasó el 5 de octubre derivó en lo que pasó el 6. No es una visión en absoluto así, porque la familia de Palestina, y yo estoy de acuerdo con esto que decía Silvana, o que hacía mención de la bandera como trapo de colores. Los palestinos no luchan por una nacionalidad, sino que luchan por los derechos humanos que les fueron confiscados, o sea, una parte, no es que quieren, el objetivo, más allá de la declaración, el objetivo es conseguir los derechos básicos inalienables de los humanos. Después puede ser que si eso se llame como se llame el país o Estado, puede parecer importante, pero la forma de sometimiento a la que están sometidos justamente hace que esa dificultad para vivir les haga perder parte de las esperanzas futuras. Y yo creo que ahora lo que se puede leer, lo que podemos nosotros interpretar desde más lejos, es que las juventudes, que siempre son las que muestran una mayor capacidad de rebelarse ante esa situación, han llegado a una cuota de cansancio porque no tienen esperanza en ninguna de todas las partes involucradas. Entonces, nosotros estamos viendo lo que fomenta el brazo armado de Hamas, pero Hamas es un movimiento, primero político, segundo que en las mezquitas se ven como ayuda social, porque alguien que no tiene trabajo, lo primero que quiere es conseguir trabajo, comida, y luego preocuparse por la resistencia y demás, por lo cual, digo, Hamas ha sido categorizado como, con esta palabra, con este cliché de terrorista. Entonces, todo lo que hace es terrorista, y si el ejército israelí bombardea Gaza y mata, o mató en los últimos 20 años, mucha más gente, no es terrorista. Entonces, sacando ese mote de quién es terrorista y quién no,
uno trata de interpretar y tratar de, digamos, humanizarse y sentir qué es lo que se está percibiendo en una situación que, como digo, como vemos, si un chico de 14 años, o sea, vive todas esas circunstancias, no conoce una forma de paz, porque sabe que le parece, no le parece común, pero hasta un punto va a naturalizar que bombardeen constantemente. Y entonces ahí es donde, si interviniese esto que se dice comunidad internacional, o si interviniesen otros países, debiera ser para tratar de apaciguar, no para alimentar el ejército con miles de millones más, como ya prometió Estados Unidos, o avalar los crímenes cometidos ya abiertamente por los grandes políticos, por los líderes políticos del país que están apoyados, y hasta hace poco parecía que Israel también está en diferentes crisis por la Suprema Corte, por crisis por los gobiernos cada muy poco tiempo, 5 gobiernos en muy poco tiempo, y parece no casual esto de la presunción que puede haber sido que sabían, porque la represalia va a ser mayor y eso por supuesto unifica para adentro, pero la reflexión final que hago es que esta violencia tiene que mermar, pero eso no va a suceder hasta que la colonización no se detenga, no deje de avanzar y se llegue a una cuestión de arreglo. Entonces los palestinos padecen esas injusticias diariamente, y no por estar estudiando el mapa, porque si uno habla con palestinos no le hablan del mapa y de que queremos de este territorio y queremos 2 kilómetros más y no 2 kilómetros más, sino que la situación diaria es insoportable en muchos casos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Martín Martinelli. Pues nos presenta acá el doctor Martinelli un panorama bastante amplio, bastante general de la situación acá que viven las y los palestinos, especialmente en la franja de Gaza. Tres cuestiones que me gustaría como resaltar de esto es que este régimen, nos comenta el doctor Martinelli, que lleva a cabo el Estado de Israel, me parece que se puede leer desde una forma del ejercicio del poder desde la biopolítica, en el sentido que, como dice el doctor, pues hay un sistema de disciplinamiento de los sujetos de cuerpo, de la propia vida de los israelíes, en aras de que esos sujetos palestinos sean constituidos como otro y por lo tanto sean deshumanizados, no como una cuestión que viene de arriba hacia abajo, sino que se va interiorizando justamente, ¿no? Con el desarrollo, con la propia vida, con la propia experiencia de las y los israelíes, esa interpretación, esos marcos justamente de representación de lo palestino como lo otro, pues quedan interiorizados, o sea, quiero decir, es una subjetividad, crea subjetividades, ¿no? En ese sentido. Y al mismo tiempo, esto es sumamente importante cuando destaca el negocio de la muerte, que es el que lleva a cabo justo el Estado de Israel, específicamente a partir de su propio ejército, ¿verdad? Porque al final del día, pues esto es un negocio en toda la regla, pues que le genera ganancias no solo económicas, sino políticas, que me parece que es lo más relevante, políticas, pero también sociales. Y en este sentido, pues claro, ¿no? Acá está siguiendo más que una lógica biopolítica, como la sigue con su población. En el caso de los y las palestinas, podría hablarse más bien de una lógica necropolítica, en este sentido que planteaba ya Akil Membe. Y asimismo, esto está relacionado con el asesinato de los niños, ¿no? Que el caso de los asesinatos de los niños por parte del ejército de Israel es bastante fuerte. Y esto, como lo dice el doctor Martinelli, me parece sumamente interesante de pensar esta acción del asesinato de los niños como una demostración de esa fuerza y esa fortaleza del propio sistema de Israel,
porque está demostrando que no tiene límites a su propia aniquilación y exterminio, ¿no? Y que además eso puede pasar por alto, no nada más por su propia comunidad, sino también por la propia sociedad internacional. Bueno, pues muchas gracias, perdón, muchas gracias, doctor Martinelli. Y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Gilberto Conde, que nos acompaña también en esta mesa. Les presento ahora, él es el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Acá imparte cursos de geografía política e historia de Medio Oriente, y entre sus investigaciones se enfoca en temas de geopolítica, movimientos sociales, conflictos y autoritarismo, así como recursos naturales, en especial el agua. Es autor de los libros, Fly of Modernity, The Politics of Water in the Middle East, y de Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica. Además es editor de libros Siria en el Torbellino, Insurrecciones, Guerras y Geopolítica, entre otros volúmenes. También ha publicado artículos y capítulos de libro que están centrados en diversas dimensiones de la política e historia contemporánea de Medio Oriente, como, por ejemplo, la nueva Guerra Fría en Medio Oriente y las rebeliones populares árabes, la historia clave para entender la actualidad del mundo árabe y el Medio Oriente, así como también Water and Counter Hegemony, Kurdish Views on Tigris and Euphrates Water Management in Turkey, y Historia, Rebelión y Esperanza, el canto palestino en la frontera del conflicto. Además, dirigió la revista de estudios de Asia y África del Colegio de México de 2012 a 2016 y ha realizado diferentes estancias de investigación que lo llevaron a vivir periodos prolongados en Siria, en Túnez y en Turquía. Y claro, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues sin más, le damos la palabra a doctor Gilberto y bienvenido al grupo de estudios sobre Eurasia. Muchísimas gracias, Iraís, por la iniciativa de organizar esta reunión. Creo que es súper importante. Para empezar por nuestros panelistas o mis copanelistas, o como se diga, Silvana, Martín, Araceli, que son pues personas que estimo muchísimo y respeto muchísimo, no solo por lo académico, o sea, por supuesto que por lo académico, pero por la calidad ética y la calidad humana que les caracteriza. Y eso pues realmente es súper valioso, ¿no? Súper valioso en un tema como el que estamos tratando, en el que hace tanta falta eso, ¿no? O sea, realmente si hay algo que más allá de los acontecimientos concretos que debe interrogarnos esta parte, ¿no? Esta parte humana y esta parte ética, de la que ya pues habló con mucha profundidad Silvana y también Martín. Bueno, y a ese propósito creo que hay varias declaraciones internacionales acerca de lo que ha estado ocurriendo actualmente. La del Papa Francisco a mí me parece muy importante. O sea, bueno, yo no la habría expresado en los términos en los que él la expresó, pero sí, el que él plantee ni terrorismo ni guerra. O sea, lo que hay que hacer es buscar la solución ya, pues, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cuántos años han pasado de esto? Y seguimos en las mismas. Y el otro que hizo una declaración interesante fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas hace poquísimo, hace una hora o dos, en la que plantea es un poco lo que ya decía Silvana, ¿no? Van a salir todos a rasgarse las vestiduras, diciendo qué está sucediendo, los excesos de Israel. Ya sabían, pero bueno, que lo diga Antonio Guterres desde ahorita, pues sí es importante, ¿no? Yo creo que hay que tomar la palabra, decir,
vean lo que está pasando, ¿no? O sea, no es cualquier cosa que te salga un tipo como el ministro de guerra de Israel, que aparezca diciendo son animales, los vamos a tratar como tales, ya tenemos cercado a Gaza por todos los costados y no vamos a permitir la entrada ni de electricidad, ni de alimentación, ni de agua, ni de combustible. ¿De qué estamos hablando, ¿no? O sea, si ellos se ponen supuestamente en un pedestal moral superior a Hamás, que sí, obviamente cometió atrocidades que podemos explicar de varias formas, pero que no dejan de ser atrocidades, cosas que nunca hubiera querido yo ver, que nunca hubiera querido yo que ocurrieran. Pero, ¿cuál superioridad moral? Ninguna, absolutamente. No hay tal cosa. Cuando nos dicen los jefes del ejército israelí que van y el propio Netanyahu, que van a demoler por completo Gaza, y que se salgan, o sea, por favor, ¿no? Cuando que saben perfectamente que no tienen a dónde salir y que dicen que van a arrasar con Gaza, o sea, están haciendo no solo es un crimen de guerra decirlo y por supuesto hacerlo, como lo están haciendo, ya lo están empezando a hacer, sino que el riesgo, bueno, ya veremos, ¿verdad? Pero las palabras esas son una amenaza de un holocausto, de matar a 2.3 millones de personas. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo puede? O sea, no tiene ni nombre esto. ¿De qué se trata? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el objetivo? ¿Venganza? ¿O equilibrar el número de muertos con el récord que tienen de que por cada 10 israelíes muertos tienen que morir 70 palestinos? Entonces tienen que equilibrar ese récord. ¿De qué se trata? No se entiende, ¿no? Hay otras declaraciones que ha hecho Netanyahu, que también, o parte de sus mismas declaraciones, incluyen otro elemento que también es sumamente peligroso para la humanidad y para la humanidad en la región, no solo en Israel-Palestina, sino en toda la región del Medio Oriente. Está hablando de que va a cambiar la faz del Medio Oriente, que va a cambiar por completo la manera en la que funciona el Medio Oriente. Y el hecho de que Estados Unidos se haya reunido a puerta cerrada con el Consejo de Seguridad, el hecho de que Estados Unidos haya traído un portaaviones a la costa mediterránea, del Mediterráneo Oriental, a la costa de Israel, el hecho de que haya traído destructores, y bueno, todo lo que trae un portaaviones, 5,000 soldados, aviones F-35, o sea, como que tienen ansias de utilizar los F-35, que no han podido todavía estrenar más que pues ahí jugando, volando, ¿no? Pero lanzar cohetes desde ellos. ¿De qué se trata? ¿Qué están buscando? ¿En qué están pensando? Esta idea vehiculada de una manera muy formal por un diario súper respetable, ¿no? Entre comillas, el Wall Street Journal, una filtración de que supuestamente habrían preparado
Hamás habría preparado el ataque, digamos, ideado el ataque en Líbano. ¿Qué significa eso? O sea, eso lo que significa es que están queriendo culpar a Hezbollah, cuando que pues no hay indicios. En realidad a Hezbollah lo que menos le interesa es meterse en una guerra con Israel. No es que no puedan combatir a Israel, y aún más en territorio libanés. No es que no puedan. De hecho, en 2006, como se recordará, Israel invadió Líbano para tratar de destruir a Hezbollah, y habían dicho, vamos a invadir, nos vamos a quedar, vamos a crear otra vez una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani. ¿Y qué sucedió? Al cabo de un mes se tuvieron que ir con la cola entre las patas. Hezbollah hoy es otra organización, es una organización mucho más capacitada, mucho más equipada, con cohetería de alta sofisticación y combatientes, miles de combatientes que tienen 10 años de experiencia en la guerra en Siria. No es el mismo Hezbollah de entonces. Entonces, si de lo que se trata es de deshacerse de Hezbollah para poder atacar a Irán, pues estamos ante riesgos de cosas muy preocupantes, muy mortíferas, muy y que al final pues no creo que sean buenas para los mismos israelíes de a pie, ¿verdad? Ahora, esto me lleva a un último punto que quiero subrayar. Las agencias de inteligencia israelí, para empezar, están orgánicamente ligadas a las agencias de inteligencia de la OTAN, particularmente a la CIA, al conjunto de fuerzas de inteligencia estadounidenses, que son un montón, a las británicas, etcétera, a la egipcia, etcétera. ¿Cómo es que les falló? ¿Cómo es que no vieron venir un ataque preparado desde hacía meses? O sea, son los inventores no solo o sea, sí, de Pegasus, que es muy famoso aquí en México por las maneras horribles en las que se ha usado, pero eso es lo que le venden a otros países. Imagínense lo que tienen para su propio uso. O sea, tienen la tecnología más sofisticada, desde no solo que te espían desde tu celular, sino que espían, por supuesto, que a todos los que pueden espiar de Hamás, desde satélites, quién sabe qué tantas cosas que ni nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es que no se percataron de que había algo raro? Un alto funcionario de los servicios de inteligencia egipcios declaró esta mañana que pues que en Egipto le había avisado a Israel, le había avisado de que jamás estaba organizando algo grande. Y no hicieron nada. No solo no hicieron nada, dejaron desprotegida la frontera con Gaza. No solo tienen, ok, digamos, supongamos, no identificaron los planes, pero cuando se acercaron a la valla, ¿verdad? Al muro de separación israelí en Gaza, cuando los militantes se acercaron al muro, eso está lleno de cámaras, lleno de cámaras. No es que haya por aquí, por allá no, está plagado todo eso de cámaras.
lo ven. Los ven cuando se acercan, cuando están armando poniendo los explosivos en las cercas. Eso lo vieron desde mucho antes. Bueno, yo no soy quien para decir qué es lo que sucedió desde el punto de vista del sistema de seguridad israelí, pero ahí hay un problema de complicidad, ya sea consciente o por omisión, y las dos son gravísimas. El editorial de Haaretz del día de ayer ya empieza a plantearlo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, tendría Netanyahu que responder por todo eso. Pero claro, actualmente es la ira, es la rabia por las imágenes, por lo que le sucedió a gente, cosas que nunca debieron haber ocurrido. Y nadie está cuestionando, o muy pocos están cuestionando en Israel a este gobierno. Pero esto es realmente un escándalo mayúsculo. O sea, es un criminal contra su propio pueblo, este tipo, y el establishment. Pero todavía un poco más allá, si hubiéramos tenido desde Oslo un auténtico proceso de paz por parte de Israel, no habríamos llegado a esta situación. No tenía por qué llegarse. Ya lo dijeron Silvana y Martín. O sea, esto era, en 93 se suponía que para el 95 ya se tendría que haber tenido el acuerdo definitivo de paz. Luego se pospuso que el 96, y luego pues ya se hizo eterno. En el 99, cuando regresaron los laboristas al poder, todavía en el 2000 hubo negociaciones, que bueno, no voy a entrar en detalles de eso, que también es bastante vomitivo, pero hubo una decisión de mandar al carajo las negociaciones de paz. Una decisión es lo que nos deja ver la historia de esto. Y esto es resultado no solo de Netanyahu, no solo del sistema de seguridad israelí, policías de inteligencia, estos servicios secretos y ejércitos. No solo está en ellos una grandísima parte de la culpa por las atrocidades que vimos el sábado, sin hablar de las que han cometido ellos directamente. Es de la clase política del establishment israelí en su conjunto. Esto no tendríamos por qué estar presenciando estas cosas. En fin, ahí dejo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto, por este panorama pues, general geopolítico que nos presenta a propósito de lo que acaba o que está aconteciendo en la actualidad en Palestina. Primero, como resaltar algunos puntos. Primero, esto que pone en la mesa a propósito de la culpabilidad y la responsabilidad del propio sistema israelí, específicamente contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, me parece crucial, porque entre todo este espectáculo que se ha generado precisamente a partir de este ataque el 7 de octubre, ciertamente se está mirando a los diferentes puntos, especialmente a Hamás y a la sociedad palestina en general. Sin embargo, se ha deslocalizado la responsabilidad, la gran responsabilidad que tiene la clase política israelí, especialmente Benjamín Netanyahu, ¿no? Quien tendría, como dice usted, que asumir las responsabilidades de esa incapacidad para brindar seguridad
en súper entre comillas a su propia población. Y entonces, claro, utiliza esta coyuntura, por decirlo de alguna forma, que es, por supuesto, poco preciso llamarle como tal, por la gravedad del conflicto, pues lo que hace está quitando el dedo del renglón de años de corrupción, no nada más de aniquilación contra la población palestina, sino también de su propia población israelí, ¿no? Y también el doctor Gilberto Conde coincide, al igual que ya lo mencionaba Martín Martinelli y Silvana Rabinovich, acerca de los acuerdos de Oslo, ¿no? A propósito de que este proceso de Oslo llevado en 1993, pues es en gran parte responsable de la escalada de la guerra, una guerra silenciada además en contra de Palestina, pues que hoy escala hasta estos niveles. Entonces sí habría que revirar justamente a Oslo la responsabilidad de Israel, pero también de Estados Unidos, así como de otras instituciones y estados, sujetos colectivos que han ayudado a articular este estado de guerra contra Palestina. Pues muchas gracias, doctor Gilberto Conde. Ahora le vamos a dar paso a nuestra última panelista. Les presento a la doctora Araceli Cortés Galán. Comentarles especialmente que Araceli Cortés Galán pues es defensora de derechos humanos, además por supuesto de ser académica, pero vamos a resaltar en este sentido su activismo político. Es miembro del Comité de Solidaridad con Palestina, de las campañas Stop the Wall y Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS. Además, es especialista en investigaciones sobre movimientos sociales en el sur global y violencias de género. Doctora Araceli, pues bienvenida al grupo de estudios sobre Eurasia y le cedemos la palabra. Gracias, Iraís. Buenas tardes a todos, a todas quienes están conectados, a mis compañeros panelistas, a Martín, Silvana, Gilberto. Siempre es un gusto saludarlos, aunque tenga que ser a veces en un contexto tan complejo y tan doloroso para nosotros. Bueno, pues yo escucho el análisis que hacen desde las diferentes enunciaciones nuestros colegas, nuestras colegas, y quisiera hacer una reflexión respecto a la gran interrogante que puede surgir a todos aquellos y aquellas que estamos interesados, no solamente en estudiar o comprender la complejidad de una situación como la que se está viviendo en Palestina, en particular en la Franja de Gaza, sino más bien hacer una reflexión en función de qué podemos hacer una vez que podemos entender o discernir con ciertos elementos geopolíticos, éticos, culturales, la situación. Y quisiera abrir esta participación con una cita que está en el posicionamiento que acaba de publicar hace unas horas el BNC, el Comité Nacional por el Boicot, que es, digamos, el eje articulador para la campaña BDS, que es de lo que voy a hablar. Y citan a Paulo Freire diciendo lo siguiente: con el establecimiento de una relación de opresión, la violencia ya comenzó. Nunca en la historia la violencia ha sido iniciada por los oprimidos. La violencia la inician quienes oprimen, explotan y no reconocen a los demás como personas, no quienes son oprimidos, explotados y no reconocidos. Y sobre esa base quisiera reflexionar respecto a la cobertura mediática que se está haciendo de lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza. Y preguntarme y preguntarnos en colectivo por qué se le da una cobertura mediática tan fuerte y tan importante, siendo que es una región donde constantemente hay agresiones a personas civiles, en este caso los palestinos. La gran pregunta es, ¿esta cobertura tiene un interés político porque contribuye a legitimar lo que se ha venido haciendo sistemáticamente contra la población en Gaza, que es cercarlos, privarlos de todos los derechos humanos porque no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a los servicios de salud? Como sabemos y se ha dicho en innumerables paneles, en innumerables artículos, gente que ha estado ahí, que lo ha podido documentar, Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande que hay en el mundo. Por un lado, creo que es importante reflexionar por qué está esta cobertura mediática, cuáles son los fines que cumple y a quién beneficia realmente. Porque uno de los
consecuencias de una cobertura, como se hace en la mayoría de los medios, es generar una islamofobia, es meter a todos los movimientos de resistencia que hay, o de apoyo a Palestina, o de solidaridad con Palestina, en un mismo saco. Y entonces a quienes nos dedicamos a la solidaridad con Palestina en distintas partes del mundo, se nos cuestiona abiertamente y francamente, a la solidaridad con Palestina, diciendo si nosotros apoyamos este tipo de acciones, este tipo de actos de asesinar civiles y toda la cobertura. Desde luego que es importante diferenciar que no todos los grupos que trabajan al interior de Palestina y quienes apoyamos la resistencia palestina desde el exterior, apoyamos estos movimientos. Existen los movimientos no violentos y los movimientos no violentos que han sido articulados por distintas organizaciones al interior de Palestina. El más importante o más representativo es la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones. Y quisiera sí hacer una diferencia entre estos actores políticos al interior de Palestina como formas de resistencia, porque la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones está basada en el respeto a la ley internacional y en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas. Sobre ese punto, en este momento que se están haciendo análisis, tanto como los expertos, como en el movimiento social, como a nivel de los estados y de los gobiernos, e incluso de algunas empresas o instituciones, la gran interrogante es ¿qué podemos hacer realmente para solucionar la situación que se está viviendo ahí? Y pongo énfasis en que no le llamo conflicto porque no hablamos de una equidad entre dos fuerzas iguales. Hablamos de una opresión y de una situación asimétrica en todos los sentidos. Entonces, la respuesta es, lo primero que tenemos que hacer es ajustarnos a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU, que la ONU como organismo únicamente lo hace enunciativamente, pero la ley internacional tiene que ser cumplida, tiene que llevarse a cabo todos esos principios en la práctica y en la vida cotidiana de las palestinas, de los palestinos y de la gente que está viviendo las consecuencias de la ocupación. En ese sentido, cuando nosotros desde el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, que se hizo el primer llamado a nuclearnos en torno a esa campaña desde el 2005, el llamado tiene que ver con el cumplimiento de esta ley internacional, de la aplicación de las resoluciones de la ONU, pero no solamente nosotros como sociedad civil o nosotros únicamente como activistas, porque ahí hay un límite. Quien debe cumplir y aplicar esta ley internacional son los estados, son los organismos, son las instituciones encargadas de articular la política entre las naciones, encargados algunos organismos de velar por la paz mundial. En ese sentido, es importante señalar aquellas resoluciones que la misma ONU a lo largo, desde que inició la ocupación, ha venido declarando. La resolución 181 que habla sobre la creación de los dos estados, la 194 que habla sobre el retorno, la 242 que habla sobre la paz y el retiro del ejército, y todos, la 379 que habla sobre el racismo que implican ciertas ideologías basadas en el sionismo. Este análisis se tiene que realizar para poder llevar a cabo una reconstrucción, una reingeniería de las políticas que se están llevando a cabo por parte del Estado opresor y eventualmente castigar a todos aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Esta es la única salida que nosotros podemos plantear para poder acercarnos a revertir esta situación que se ha vivido en la región por más de 70 años. Si nosotros consideramos que los planteamientos iniciales o los objetivos que se ha planteado la campaña del BDS son tres ejes fundamentales: el desmantelamiento de los muros, el derecho del retorno y poner fin a la ocupación. Esos tres elementos que están descritos en todos los acuerdos de paz que se han hablado tanto en Madrid como en Oslo,
pero que nosotros los concretamos en acciones específicas a través de la campaña BDS. Esto quería ponerlo como punto central de qué es lo que debemos hacer a nivel social, qué debemos hacer como sociedad civil para realmente poder contribuir a la solidaridad con Palestina, pero que se pudiese alcanzar la paz en la región. Por otro lado, quisiera señalar la importancia de las declaraciones que han hecho los diferentes gobiernos, los diferentes representantes de los estados del mundo, en particular de América Latina. En realidad, si nosotros somos muy puntuales en la revisión de esas declaraciones y de esos posicionamientos, son, por decirlo menos, tibios, porque hablan de cosas obvias y elementales, pero no se toma una postura más allá de exigir el cumplimiento de la ley internacional y de recordar la importancia de retomar las resoluciones de la ONU como una práctica real para solucionar la violencia que se ha gestado a partir de la ocupación. Uno de los trabajos importantes de la sociedad civil y de todos los actores sociales, políticos, es instar a los gobiernos, a las declaraciones que hacen los gobiernos sobre la situación, a ser puntuales, a ser directos y que no haya un titubeo respecto a hacer un llamado a terminar con la ocupación, que ese es el origen de toda la violencia que hemos visto a lo largo de las décadas. El origen de la violencia tiene que ver con la violación a todos los derechos humanos de la que han sido objeto las y los palestinos, no solamente desde 1948, sino desde 1917 con la Declaración de Balfour hasta nuestros días. Y hacer un análisis más amplio de una mirada panóptica a toda la situación nos permite acercarnos a una solución que tiene que ver justo con el cumplimiento de esta ley internacional. Quisiera terminar con el planteamiento que desde el BDS estamos haciendo o se está haciendo para invitar a la participación de todos los actores sociales y políticos en el mundo. La reflexión sobre cuál es el origen de esta violencia la vamos a encontrar siempre en la ocupación, en el incumplimiento del respeto a las fronteras, en el incumplimiento de todos los acuerdos de paz que han sido violentados y que lo que estamos viviendo en estos días es la consecuencia de una opresión inicial. Cuando terminemos con esta opresión inicial, con todas esas consecuencias, es altamente probable que podamos alcanzar la justicia y la paz. La paz no se va a alcanzar si no hay justicia. Y la justicia para los palestinos y las palestinas ha sido sistemáticamente negada porque quienes respaldan al Estado opresor no han titubeado en permitirle su derecho de defensa, y esto lo entrecomillo, como se está haciendo en este momento. Hay una declaración de los aliados del Estado opresor reclamando ese derecho de defensa cuando en realidad los principales opresores son ellos, incumpliendo todas las resoluciones y llevando a cabo estos asentamientos ilegales, esta construcción de muros ilegales. Y dicho por la Corte Internacional de Justicia, no son evaluaciones que se hayan hecho desde instancias no reconocidas. Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Corte Internacional de Justicia han declarado esas construcciones del muro, esos asentamientos como ilegales, e incluso se han manifestado en las resoluciones que las prácticas del ejército israelí tienen características de genocidas. Estas son las cosas que se tienen que revisar y sobre esas bases de análisis, sobre esas categorías, es donde se debe de reconstruir este discurso, este diálogo, para realmente poder alcanzar la justicia y la paz en la región. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Araceli Cortés Galán. Excelente esta reflexión que nos pones en la mesa. Muy fuerte incluso esto que nos hace
que nos pone sobre el debate la doctora Araceli. Primero, destacar que la doctora Araceli nos hizo un llamado contundente a realizar acciones desde nuestros propios lugares de enunciación, acciones directas incluso para exigir ese fin de la ocupación, ¿no? Que ella identifica muy bien y con lo cual estoy de acuerdo. Esa ocupación es el origen de la escalada de la violencia que hemos visto en los últimos días, en los últimos años, en las últimas décadas. Y entonces nos trae el ejemplo del BDS, la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, como una vía posible, no la única, pero sí una vía posible, justo como para, como sujetas y sujetos civiles, ¿no? Tanto individuales como colectivos, para hacer un llamado de presión contra esa ocupación que se extiende por ya más de 75 años. Asimismo, Araceli nos pone acá también sobre la mesa la importancia de presionar a nuestros propios gobiernos, a nuestras propias instituciones, hacer declaraciones en contra de esa ocupación y de la desmilitarización de Palestina, ¿no? Y que dentro de estas acciones, pues no debemos titubear sobre esta violencia que ha sido ejercida contra las y los palestinos durante varias décadas. Entonces, claro, ¿no? Una reflexión fundamental acá es que la ocupación es el origen de toda esa forma de violencia y que solamente se podría llegar a estas resoluciones a partir de la búsqueda de la justicia, hacer efectiva esa justicia para llegar a un acuerdo en la búsqueda de la paz, justamente, ¿no? En contra de este Estado opresor, como bien lo menciona la doctora Araceli. Una cuestión también interesante que me gustaría destacar y con la cual inició la doctora Araceli es que no se trata de un conflicto, porque justamente no se trata de bandos en condiciones simétricas en cuestión política, militar, social y demás. Entonces, ahí caemos justamente en esta reproducción de la legitimación de la violencia cuando hacemos un llamado a que es un conflicto, cuando claramente hay una posición de asimetría por la cuestión justamente de la colonización, del sistema de apartheid, de la propia ocupación de la propia Palestina. Asimismo, mencionar, y bueno, la doctora Araceli nos recuerda que en diferentes ocasiones a lo largo de la historia, pues se ha llevado distintos mecanismos por la vía pacífica, por llamarlo de alguna forma, a través de instituciones y mecanismos internacionales que simplemente no se han cumplido. Y no se han cumplido porque el Estado opresor de Israel tiene diferentes estados, diferentes organizaciones, esa llamada comunidad internacional que está respaldando sus acciones y las omisiones de los compromisos a los cuales ha llegado en diferentes tratados, en diferentes conferencias, en diferentes reuniones con la propia autoridad palestina, la OLP y diferentes organizaciones que representan a Palestina. Bueno, pues sin más, te agradecemos muchísimo, Araceli, por esta este panorama que nos presentas justo desde tu lugar de enunciación, que es el activismo en favor y en defensa de Palestina y su derecho al reconocimiento. Bueno, tenemos todavía unos minutos y tenemos acá varios comentarios, preguntas del público que ahora mismo pues les voy a leer para que vayamos un poco pensando, reflexionando y compartiendo también con esta comunidad que nos está siguiendo vía Facebook. Primero, comentarles que Pablo Ortiz le dejó una pregunta a la doctora Silvana Rabinovich. Menciona él, como bien menciona la doctora, si se tenía conocimiento de esta avanzada militar, estaría obedeciendo a una ansía de parte del proyecto sionista de tener una excusa para terminar el desalojo de la población palestina. Es una pregunta que le lanza a la doctora Rabinovich, que nos dejó, por cierto, su respuesta y en un momento la leeré. También comentarles que Monse Mendoza, retomando un poco a la doctora Rabinovich, menciona ella que en uno de sus artículos dice: vivir como refugiados en la propia tierra es testimoniar el abismo político sobre el que se asienta el orden colonial establecido. Bueno, también Grace Muñoz nos comenta en Facebook
Duelen los muertos del lado que sea, duele la manipulación en los medios para dirigirse como autoridad moral, duele la falta de humanidad y lo que estamos haciendo con ella, duelen el uso de las personas como escudos y duele no tener respuesta a estas ignominias. También Alejandra Luna le hace una pregunta al doctor Gilberto Conde. Dice, ¿qué se espera de las declaraciones y acciones de la política exterior mexicana? Hasta ahora solo se ha hecho llamados a la población mexicana que vive en Israel y Palestina, pero ¿debemos esperar algo más? Andrea Salazar nos comenta, muy terrible la situación y la crisis de deshumanización de los palestinos desde los medios de comunicación que conduce la opinión pública. Entre otras preguntas también comentarles, hay una pregunta acá que nos dejaron vía Facebook. La pregunta era acerca de que si Israel está buscando internacionalizar la guerra a propósito de estas, o sea, con la entrada de Hezbollah, con Irán en la entrada del conflicto, con la entrada de otras organizaciones quizá islamistas o aliados de propia Palestina. ¿Es ese su interés? Es una pregunta también que les lanzan sobre todo a Gilberto Conde y a Martín Martinelli. Y Esteban Flores dice, es una pregunta, ¿Palestina no tiene el mismo derecho que Ucrania a defenderse de una ocupación extranjera o solo los aliados de Occidente tienen derecho a la resistencia? Lo dejaría a la reflexión a Occidente y a los medios de comunicación occidentales que cubren ambos conflictos. Bueno, también Monse nos comenta, también se ha declarado que el movimiento por parte de Hamás ha sido para retrasar las negociaciones mediadas por parte de Estados Unidos entre Israel y Arabia Saudita. Esto puede vincularse con la cobertura que se está dando en los medios como una estrategia para legitimar las acciones de Israel hacia la población palestina y reforzar los complejos militares. Bueno, esas son algunas preguntas que tenemos acá. Igual se las voy a poner acá en el chat para que podamos ir formulando nuestras respuestas. Vamos a seguir el mismo orden, bueno, exceptuando la participación de la doctora Silvana, que ya se tuvo que retirar, pero que nos deja una respuesta que les leeré más adelante. Doctor Martín Martinelli, ¿desearía agregar algo más a esta reflexión que nos cuenta? Israel como instrumento estadounidense en la región, más allá de hacer querer ver que a veces toma decisiones por cuenta propia cuando estamos hablando de la mayor superpotencia militar mundial, más allá de que haya tenido fracasos en Irak y Afganistán, lo que vemos como hilo conductor de la región es que se destruyeron 5 países con diferentes involucramientos: Siria, Irak, Yemen, Afganistán y Libia, o que rodean la región, y a otros se los trató de presionar de otras maneras, y no es casual que organizaciones como Estado Islámico, Daesh o como se llamen, no hayan atacado a Israel, y que todo eso que estoy diciendo vaya en consonancia con planes como la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, donde Israel también estuvo involucrado y que se presentó junto con Reino Unido los planes de modificar o reconfigurar la región, más allá de que se hayan terminado de completar o no, que China y Rusia hayan tratado de frenar ese avance a partir de 2013-14 en el inminente bombardeo a Siria. Más allá de eso, lo que vemos como corolario de estos 20 años o 22 años desde la invasión a Afganistán es que la región como resultado obtuvo más muerte, más cantidad de refugiados y mayor destrucción de los países, y en eso Israel salió indemne, por lo cual es un aliado clave en la región, más allá de que otros países tengan relaciones con la superpotencia. Y eso, el convidado de piedra ahí, o último que sufre en última instancia, es el palestino. Y como el poder en la actualidad se está transformando, y eso también está llegando a las organizaciones como el BRICS Plus, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que están creciendo, pero todavía no han tenido
un papel, por ejemplo, en este caso, sí, para que se reconcilien Irán y Arabia Saudita, por lo cual digo que está creciendo los cambios en la región y es ahí, en este contexto, que se da cuando Arabia Saudita pactó frenar la producción con Rusia hace poco tiempo, unos 2 años, cuando se incorpora al BRICS, cuando hace tratado con China, igual que Irán, y ahí es cuando Israel, luego de que parece, y algunos hablan de una finalización de la guerra en Ucrania, se reactiva de alguna manera por omisión o por acción, porque por más que hayan omitido o no, la intención de Israel es presionar de tal manera a la franja de Gaza que haya una reacción de la manera que fuese, en algún momento va a haber. Y por supuesto, la idea final de esta intervención es que hay una doble vara para medir lo que fuese, desde, sobre todo los medios internacionales, porque es como accede la mayoría de la gente con los medios más masivos a informarse de estas cuestiones. Ahí le preguntaban a Gilberto cómo reacciona la política en México. En Argentina reacciona en el debate presidencial diciendo lo políticamente correcto, que es hablar, políticamente correcto me refiero, para no perder votos, de hablar de que hay que condenar el ataque terrorista de Hamas por la mayoría de las coaliciones políticas, excepto el Partido de Izquierda Unida, que habló de una parte israelí. Entonces cada uno no quiere perder sus lugares y en esto puede tener costos académicos, políticos, periodísticos, por los cuales la presión israelí se siente. Nosotros en la Argentina los conocemos casos de periodistas, persecuciones en las universidades por manifestarse como esto que estamos haciendo. Si ya fuese por el título de este encuentro, ya sería tratado de bloquear de cualquier manera. Así que bueno, gracias, esa era mi parte. Sí, gracias, doctor. Le dejaron otra pregunta especialmente para usted. Dice, con lo poco que he leído sobre esta problemática tan compleja y sensible, encuentro el tema de los límites geográficos, la conservación de la nacionalidad palestina y su reconocimiento como ejes principales de la agenda política, incluso la mención de las mujeres como armas demográficas. Pero en cuanto a lo dicho por el doctor Martinelli, podríamos decir que la agenda política actual ha puesto en el centro el respeto de los derechos humanos. Esa es pregunta. ¿Estos movimientos no violentos se han vuelto mayoría? Es una pregunta para usted, doctor. Si quieren, sigamos así hablando de mapas, Claro. para que el tiempo cierre y después, si queda tiempo. Sí, excelente. Gilberto. Muchas gracias. Sí, hay una declaración de la Cancillería, a no ser que sea una página falsa, supongo que no, ¿verdad? Es en Twitter, ahora X, SRE-MX, donde condena los ataques al pueblo de Israel, es lo primero que hace. Hace un llamado, dice, de la misma manera hace un llamado al cese de esta violencia inconducente a fin de evitar una escalada que provoque mayores daños y sufrimientos a la población civil. No sé si está mal redactado, pero parece que acá se está refiriendo a los ataques israelíes en Gaza, pero no queda claro. Y después viene un párrafo que a mí me parece importante, independientemente de las valoraciones que vamos a hacer de la redacción de los dos anteriores, que dice: México considera indispensable retomar el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambas partes, conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo. Lo anterior en el marco de la solución de los dos estados, que bueno, ahí, ¿por qué tiene que ser en ese marco, verdad? Pero sí, pero bueno, vale. Reconociendo el derecho de Israel y Palestina a coexistir en paz dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas en conformidad con las resoluciones
de Naciones Unidas. Si no es un fake, pues tiene sus límites, pero también tiene una parte, ese último párrafo a mí me parece que tiene unos elementos muy importantes, ¿no? De llamar a las negociaciones, pero ahora sí para llegar a algo, no nada más para hacer otra vez el show, como decimos en mi pueblo, en Tijuana, para hacer ahí pues lucirse y luego basta y seguir con la situación igual o peor, aplicando la Thanatos política al pueblo palestino, ¿verdad? Pues no, pues no debe ser eso, ¿no? Entonces creo que la declaración tiene elementos importantes, pero no sé, la redacción está un poco rara y bueno. No sé si contesté suficiente, Ale, ojalá que sí. Luego hay otra pregunta acerca de Ucrania, y creo que sí, o sea, por supuesto que Ucrania, cualquier pueblo tiene el derecho a defenderse por todas las vías, ¿no? Entonces, y si es un pueblo ocupado, invadido desde hace décadas, por supuesto que va a resistir y claro que es legítimo, pero el Estado de Israel no permite ningún tipo de resistencia. Por supuesto, no la que ataca a civiles, pero tampoco la que se ataca a militares. O sea, bueno, no tendría por qué aceptarla, ¿verdad? Si su objetivo es seguir oprimiendo a los palestinos, no lo va a hacer, pero pero lo llama igual terrorismo, cuando que pues no debería ser lo mismo, ¿no? Pero los estados internacionalmente tampoco, la gran mayoría de los estados, particularmente los europeos occidentales, aparte de Estados Unidos, pues no le dan opciones al pueblo palestino. Ok, no hay paz, pero pues vas a resistir, es obvio. No, ni eso. Pero luego está lo otro, lo que decía Araceli. O sea, por supuesto que el pueblo palestino tiene que resistir. No le permiten resistir por una vía armada como sí a Ucrania. Bueno, por lo menos permítanle resistir por la vía pacífica, ¿no? Lo que estaba planteando Araceli y todo eso es vía pacífica. Es una resistencia pacífica. O sea, resistencia pacífica no quiere decir, ay, me voy a sentar a ayunar hasta morirme, ¿verdad? No, resistencia pacífica es presionar por métodos no violentos. Ah, pues ni eso. Ya lo explicaba con mucha claridad Martín. Te bloquean, te impiden, te truncan la carrera académica en el mejor de los casos. Entonces, pues, entonces, ¿qué le queda a los palestinos? ¿Y qué le queda a la gente que quiere solidarizarse con ellos? ¿Callarse? Pues no. O sea, ¿de qué se trata, no? Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya es para Araceli la otra, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Araceli, por favor. Gracias. Bueno, quisiera contestar un poco la pregunta sobre la Cancillería y el posicionamiento de México. Nosotros desde la solidaridad con Palestina a lo largo de muchos años, si no es que décadas, estuvimos pidiendo el reconocimiento de Palestina como un Estado libre e independiente, y en el 2023 se dio ese reconocimiento, aunque no se hizo un comunicado ni un evento especial, sino fue algo como muy por debajo del perfil. Y nosotros, bueno, hemos hablado de esto, era importante ese reconocimiento, pero es importante hacer un llamado
a que los posicionamientos del gobierno de México sean más claros y contundentes y no tratar a los dos actores políticos en el mismo sentido. Y esas declaraciones pues siempre son bastante medianas en torno a lo que está ocurriendo en la región. Sí es cierto que está este comunicado que acaba de leer el doctor Gilberto, pero es, digamos, muy parcial, digamos, ¿no? Entonces es importante seguir presionando desde este punto para que el posicionamiento de México sea más claro, más contundente y se apegue al cumplimiento de la ley internacional. Respecto a la pregunta que nos hacen si desde el BDS estamos organizando acciones en México y si esto no va a debilitar al BDS. Quisiera contestar primero, el BDS es una campaña de resistencia no violenta, no promovemos ningún discurso racista, de odio, antijudío, ni antisemita, aunque como es la campaña más efectiva, que tiene mayor impacto a nivel internacional, se nos ha acusado por todas las vías de un trabajo racista, de un trabajo antijudío y eventualmente con esta palabra que se ha puesto y se ha señalado y que se usa ampliamente para descalificar, deslegitimar, que es la palabra de terrorismo. Desde el BDS no promovemos estos discursos, como decía en la participación, nosotros estamos basados, los 3 objetivos del BDS están basados en el cumplimiento de la ley internacional y de aplicar las resoluciones de la ONU, por un lado. Y por otro lado, sí vamos a hacer acciones públicas, no solamente nosotros en México, sino respondiendo a los llamados internacionales. Hay una actividad el 12 de octubre en la embajada, afuera de la embajada de Israel, y estamos convocando a una actividad conjunta para todas las personas solidarias con la causa palestina, el día 14, sábado 14 de octubre a las 12 horas, en la embajada norteamericana. Y eventualmente en nuestras páginas de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, BDS México, ahí anunciamos todas las actividades, ya sean demostraciones públicas, mesas o actividades que hagamos también virtuales, estarán anunciadas en nuestras redes. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Esta información que nos comenta Araceli, por último, se las vamos a poner acá en el chat del mismo live para que tengamos presente las fechas y los horarios de estas acciones del BDS acá en México. Doctor Martinelli, ¿quisiera agregar algo a la última pregunta que le hicieron? Sí, voy a explicarlo mejor. Lo que quise decir significa que ante la situación tan oprobiosa que viven los palestinos, lo primero por lo que luchan son los derechos humanos básicos e inalienables, porque ni siquiera tienen derecho a su propia tierra ni a su propia identidad tampoco. Los campamentos de refugiados iban a ser temporales y quedaron como permanentes en las diferentes partes de Palestina y en los países de la región, por lo cual en algunos casos quedan en un limbo. Lo mismo pasa con los palestinos en Israel, quedando en diferentes situaciones que en otro país no se lo plantearía, sino que sería lo mismo, porque en México, Argentina también hay diversidades y variaciones. Entonces, lo que quise referir es que más que una lucha por un derecho nacional, que también lo es, lo primero y lo básico es la lucha en lo cotidiano, en otros momentos por la existencia y actualmente también porque digamos que los palestinos son sobrevivientes a esta expulsión, a bombardeos y a encarcelamientos y a todo tipo de vejaciones que se le van haciendo. Por eso digo que primero luchan por los derechos humanos, pero también luchan por la autodeterminación, pero no es una cuestión por un territorio, no es una cuestión mucho menos que religiosa, es una cuestión política, pero donde hay un grupo humano. En todas las sociedades hay situaciones de divergencia, pero en este caso hay un grupo humano, una etnocracia que se vende como la democracia de Medio Oriente, como la única democracia, y resulta comportarse en la política exterior, y en este caso sería una política intermedia, porque ellos mismos no definen si es interior, exterior, qué es lo que es Palestina, qué es lo que es Israel, qué es lo que sería incluso
para ellos, entonces, lo que me parece bien de este panel, como decía en algún momento, es que voces que nos preparamos durante algunos años, más o menos según el caso, pero con conciencia de lo que sucede ahí y de tratar de influenciar, como se hace con el BDS, en las participaciones que nos tocan los medios en los diferentes lugares, porque es la batalla de las ideas en la que nosotros podemos participar y es donde nosotros podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para que cambie algo. Como el panorama internacional pareciera estar cambiando en varios sentidos, es ahí donde se puede ver que en Israel pueden cambiar las cosas desde lo internacional con el BDS, como sucedió con Sudáfrica, que después fueron quitándole apoyo a otros países, y en lo interno, sin los palestinos rendirse a la resistencia en las determinadas maneras que sí no dejan de ser un proceso de descolonización o de revolución de independencia palestina de la realidad cotidiana en la que viven y de cuando quisieron borrarla de los mapas y los diccionarios, y al haber seguido existiendo, digamos que es un pueblo que simboliza muchas de las luchas que hay en la humanidad. Excelente, doctor Martinelli. Bueno, pues si no hay más bien vamos a ir dando cierre a esta mesa interesantísima, que bueno, acá a grandes rasgos hablamos o pusimos al centro, tratamos de poner al centro a la sociedad, a los y las palestinas que precisamente otra vez vuelven a sufrir las contradicciones materiales de esta guerra ilegítima que se prolonga, justo como ya lo decía Araceli, desde 1917 con la Declaración Balfour. Yo cierro comentándoles que hacemos un llamado entonces, un llamado contundente, colectivo, apelando sobre todo a las sociedades civiles que habitan Palestina. Les invitamos también desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia y desde este panel que nos ha acompañado el día de hoy, pues a mantenernos críticos, críticas con estas narrativas de la opinión pública que muchas veces pues están permeados por una lógica islamofóbica, racista, antipalestina, orientalista, que está legitimando esas acciones de Israel en contra del exterminio de las y los palestinos. También les invitamos a unirse a estas acciones de resistencia por Palestina que hay o que están organizando desde México y también pues desde Argentina para presionar en la medida de lo posible a nuestros gobiernos para que lancen un pronunciado contundente a favor del fin de la guerra y de la misma ocupación. Bueno, y pues ya por último, pues agradecerles primero a las y los panelistas, la doctora Silvana Rabinovich, que se tuvo que retirar lamentablemente, también a la doctora Araceli Cortés Galán, al doctor Martín Martinelli y al doctor Gilberto Conde, a nuestra coordinadora también del Grupo de Estudios sobre Eurasia, Jacqueline Briceño, y pues a mi querida compañera y colega Lucía Siriani, que nos apoyó en toda esta organización de este evento, de este panel que nos convoca el día de hoy. Pues si no hay nada más que quieran agregar las y los panelistas, pues nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento de parte del Grupo de Estudios sobre Eurasia y por supuesto a todas y a todos los que nos siguieron en redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto, y pues nada, nos mantenemos, les invitamos más bien a mantenerse atentos hacia las actividades que vamos a tener desde este grupo para darle continuidad a estas reflexiones críticas sobre Palestina. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.